Bienvenidos a esta quinta lección sobre leyes de Newton en su formato conceptual o para análisis conceptual. En esta ocasión vamos a, igual que en las anteriores, a resolver situaciones problemáticas, pero en este caso vamos a aplicar las tres leyes simultáneamente. Bien, entonces plantearemos una situación problemática y la analizaremos utilizando las tres leyes de Newton simultáneamente. Si tú lo deseas, antes de proseguir, repasa las leyes. Vamos con la primera pregunta. Bien, comencemos con la primera pregunta. La misma plantea la siguiente situación. En el techo de un estadio, sellado de algún deporte, se ha decidido colocar un cartel publicitario, ¿bien? Y está colgado este cartel publicitario por dos sogas o cadenas, ¿bien? O cables también pueden ser, con determinados ángulos, pero estos dos ángulos son iguales, ¿bien? Este ángulo vale lo mismo que este. ¿Cuánto vale? No interesa en este momento. La pregunta en este caso es, ¿cuánto vale la aceleración de este cartel y por qué vale lo que vale? Bien, antes de ir a la respuesta, elige la tuya. Bien, espero que hayas elegido tu respuesta. Antes de ir al análisis de la situación y ver cuál de las opciones es la correcta, vamos a plantear otra pregunta para esta misma situación. ¿Para qué sirve acá la tercera ley de Newton? También hay opciones, elige la tuya. Muy bien, espero que ya hayas elegido la opción para la segunda pregunta respecto de esta situación. Ahora sí, vamos a ver cuál es la respuesta. En todas estas situaciones, cualquier situación que sea, el análisis siempre va a empezar de la misma forma. Y empieza con una pregunta. O sea que nuestra guía es una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se comporta la velocidad? Esa es nuestra pregunta guía, lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Entonces, si observamos el cartel, imaginamos la situación, un cartel colgado desde el techo de un estadio, lo observamos y nos preguntamos cómo se comporta su velocidad, seguramente diremos que a su velocidad no le pasa nada. Su velocidad vale 0 y no le pasa nada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se comporta su velocidad? Vale 0, pero además es constante. ¿Bien? A partir de la respuesta haremos el análisis con cada una de las leyes de Newton. Fíjense, si la velocidad vale 0 y es constante, entonces, ¿qué nos dice la primera ley? Recordemos que la primera ley nos dice que cuando la velocidad se mantiene constante, entonces la suma de todas las fuerzas que actúan en el objeto es igual a 0. ¿Bien? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton nos dice que si la suma de todas las fuerzas, bien, lo que nosotros llamamos fuerza neta, es igual a 0, entonces, indefectiblemente, la aceleración del objeto vale 0. Bien, y acá tenemos la respuesta a la primera pregunta. Sin mayor análisis no requerido. ¿Bien? Queda muy clara en esta primera parte cuál es la respuesta para la primera pregunta, la opción A. Bien, y nos estaría faltando
el análisis con la tercera ley de Newton para ver cuál de las tres opciones era la correcta o es la correcta. Veamos qué nos dice la tercera ley de Newton en este caso. La tercera ley nos va a decir qué objetos, qué cuerpos aplican fuerza al cartel. Bien, nosotros nos hemos preguntado cómo se comporta la velocidad del cartel. Hemos dicho que se mantiene constante, lo que nos permitió decir todo esto. Bueno, ahora vamos a ver esta suma de fuerzas, ¿de dónde viene? ¿Qué fuerzas son las que componen esta suma de fuerzas? Entonces ahí hace falta investigar a veces, pero si es un cartel que está en el planeta Tierra, seguramente uno de los cuerpos que le aplican fuerza es el planeta Tierra. Y el planeta Tierra aplica la fuerza peso. Bien, esa es la más conocida. Pero además, nosotros, si observamos el cartel, podemos decir, bueno, si solamente actuara el peso, el cartel debería estar cayendo. Pero, ¿por qué no cae? Porque lo sostienen estos cables o cadenas o sogas, ¿bien? Lo están sosteniendo. Para sostenerlo, deben aplicar fuerza. Entonces, ¿quién más o quiénes más aplican fuerza al cartel? Bueno, aplican fuerza los cables. Cada uno aplica una fuerza que podemos llamar F1 y F2. E incluso podemos dibujarlas, agregarlas en el dibujo, ¿bien? Vamos a borrar la publicidad del cartel, así podemos escribir tranquilos. Bien. Acá en el medio, en el centro del cartel, dibujamos las fuerzas que están aplicadas a él. El peso, como dijimos, hacia abajo, y este cable o soga aplica una fuerza hacia allá. Entonces, paralelamente, dibujamos una fuerza hacia la derecha. Y este otro cable aplica una fuerza hacia allá. Entonces, paralelamente, dibujamos otra fuerza para allá, que evidentemente deben ser iguales. Una será F1 y la otra será F2. Acá no importa cuál es la 1 y cuál es la 2, es solamente para identificarlas. Entonces estamos viendo que la tercera ley de Newton, en este caso, primero, si es válida, se aplica siempre, porque eso ya lo habíamos dicho, y en este caso nos está sirviendo para identificar qué cuerpos aplican fuerzas y qué fuerzas son las que aplican. Entonces, la opción correcta era la C. De esta forma, hemos contestado la primera pregunta. Vamos a la segunda. Bien, la segunda pregunta, ¿qué es lo que plantea? Un vehículo se encuentra detenido en una esquina por el semáforo. Si se encuentra detenido, su primera velocidad o velocidad inicial vale 0. Bien, el semáforo se coloca en verde, el vehículo comienza a acelerar hasta alcanzar la velocidad permitida. Bien, una velocidad final sería en este caso, no inicial como he colocado. Bien. Entonces acelera hasta alcanzar la velocidad final. Digamos la velocidad permitida. En ese proceso, las ruedas de atrás son las que tienen tracción, ¿bien? Entonces las ruedas de atrás empujan, ¿bien? Pero las ruedas de adelante que están asentadas en el suelo, como no tienen tracción, ejercen una fuerza de frenado, ¿bien? Entonces actúan con una fuerza en contra. Bien, la pregunta a todo esto es, ¿cómo aplicamos o explicamos esto desde las leyes de Newton, que parece ser contradictorio, hay un cambio de velocidad, pero hay fuerzas encontradas? Bien,
Bueno, ¿cómo lo explicamos? Coherentemente desde las leyes de Newton. Antes de hacer el análisis, elige tu respuesta. Bien, espero que hayas elegido tu respuesta entre las tres opciones disponibles. Igual que en la pregunta anterior, vamos a iniciar el análisis, ¿sí?, con la pregunta. Vamos a escribir más abajo. ¿Cómo se comporta la velocidad de este objeto, en este caso del auto? ¿Bien? El mismo enunciado de la pregunta ya nos dice que la velocidad está pasando de 0 a otro valor. ¿Bien? Entonces decimos que la velocidad es variable. Está cambiando. Entonces ahora, a partir de esta respuesta, vemos que nos dicen las leyes de Newton. ¿Sí? En primer lugar, la primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley si la velocidad no es constante? Bien, la primera ley nos dice, si la velocidad no es constante, entonces la suma de todas las fuerzas es diferente de 0. ¿Bien? Existe una fuerza neta. Vamos entonces a la segunda ley. Segunda ley. La segunda ley nos dice que si la suma de fuerzas, lo que nosotros llamamos fuerza neta, es diferente de 0, entonces sí o sí hay una aceleración que es diferente de 0. Todo esto es lo único que está diciendo es repetir esto, que la velocidad está cambiando. Bien. Y ahora vamos a la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton, que en este caso es la que más nos interesa, porque la pregunta se refiere a las fuerzas en las ruedas. ¿Sí? Entonces veamos, tercera ley de Newton, dijimos que nos dice qué objetos aplican fuerza al vehículo y qué fuerzas aplican. Ya habíamos adelantado que el planeta Tierra aplica la fuerza peso. ¿Bien? Ahora, si uno observa el auto, además de estar en el planeta Tierra, está en contacto con el suelo, con la calle. Entonces, ahí debe haber fuerzas de contacto. Entonces, ¿quién más aplica fuerza al auto? La calle. Algunos de ustedes deben estar pensando decir también, bueno, el aire también aplica fuerza al auto. Si el auto se mueve, el aire choca contra él y le aplica una fuerza. Y es cierto, tienes razón. Pero esa fuerza es mínima, su valor es mínimo comparado con el resto. Entonces lo que vamos a hacer por ahora es ignorar esa pequeña fuerza que aplica el aire. No lo vamos a agregar acá. La pregunta es, ¿qué fuerzas aplica la calle? Si el planeta Tierra aplica la fuerza peso hacia abajo, la calle debe aplicar dos fuerzas perpendiculares que sumadas equilibren el peso, porque el auto no se está hundiendo. ¿Bien? Entonces, sobre las ruedas también actúan de la calle fuerzas hacia arriba, ¿sí? Que yo las voy a juntar a las dos y las voy a dibujar acá. ¿Bien? La suma de esas dos fuerzas recibe el nombre de normal. ¿Bien? Entonces, una de las fuerzas que aplica la calle es la normal. ¿Qué nos falta ahora? La rueda trasera, como es la de tracción, gira en este sentido, hace este movimiento. Al hacer ese movimiento, la rueda empuja a la calle hacia allá, le aplica una fuerza
la rueda a la calle hacia allá. Por la tercera ley de Newton, si la rueda aplica una fuerza a la calle hacia atrás, la calle aplica una fuerza a la rueda, bien, del mismo módulo, la misma dirección, pero de sentido opuesto. La voy a dejar un poquito acá arriba para que no se confunda con esta línea. Ahí se me fue un poquito, ya lo arreglamos. Bien, una fuerza hacia adelante. Bien, que a esta le podemos llamar fuerza aceleradora. La rueda de adelante no tiene tracción, entonces va siendo empujada. Si es empujada, va a girar también de esta forma, pero en este caso, bien, la rueda le está aplicando a la calle una fuerza en contra a esta otra. ¿Sí? De esa forma. Porque no tiene tracción, en realidad se va como frenando. Y la calle le aplica entonces una fuerza en contra hacia allá, que es la que podemos llamar la fuerza de frenado. Bien, vamos a hacer una R ahí chiquita, la fuerza de frenado. La pregunta ahora es, bueno, pero ¿qué pasa acá? Porque estas dos fuerzas, si las ruedas son iguales y las ruedas traseras y delanteras giran con la misma velocidad, estas fuerzas tienen que ser iguales, ¿sí? Y también, si son iguales, la suma de ellas debe dar 0. Pero si la suma de ellas diera 0, el vehículo no puede acelerar. Pero estamos diciendo que el vehículo acelera. Hay como una contradicción, ¿no? Y esa contradicción tiene una solución muy simple. Cuando un vehículo está acelerando, la única forma de explicarlo, y se puede probar, es de admitir que esta fuerza siempre es más grande que esta otra. Estas ruedas van a girar más rápido que estas. ¿Bien? La forma quizás más fácil de probarlo sería tomar un video de un vehículo acelerando y observarlo en cámara lenta para ver cómo se comportan las ruedas. Pero es de esa forma. Esta fuerza, en el momento en que está acelerando, es mayor en valor a esta otra. Por eso puede haber cambio de velocidad, por eso la suma no da 0. Pero cuando el conductor suelta el acelerador, deja de acelerar, las velocidades de giro de estas ruedas se igualan, por lo tanto las fuerzas se igualan y el vehículo se mueve a velocidad constante. ¿Bien? Entonces, la opción correcta para este caso no era la A, porque dice que la tercera ley no es válida, no es esta porque dice que la fuerza de frenado vale 0, era la B. El auto acelera aunque haya fuerzas opuestas. Acelera porque una de esas fuerzas es más grande que la otra. ¿Bien? Opción correcta, la B.